bueno, este tema fue inspirado, de hecho, por ti, porque tú escribiste Yo deseo un Shadow Daddy, que inicialmente estuvo escrita la obra en tercera persona y ahora ya está en primera persona. Entonces pensé, hay que hablar sobre el tema. ¿Qué es lo que nos hace conectar más con las historias que Poe, que, qué tiempo verbal, o sea, todo esto? ¿Cómo influye en nuestra percepción de la historia y por qué algunas personas prefieren leer en primera persona y otros en tercera? Y otras en tercera. Sí, es un tema, la verdad, muy interesante. No sé, ahorita te digo lo que yo opino, pero a ver, tú dime qué piensas. Yo creo que, bueno, te cuento. Inicialmente yo leía mucho en tercera persona, porque yo siempre, toda mi vida, así desde chiquita leía y siempre me tocaban los libros en tercera persona. Entonces yo así, pues bueno, es como el estándar y todo bien, y ni siquiera pensaba que podían existir obras que me podían enganchar en primera persona durante un buen tiempo. Luego apareció Harry Potter, que estaba en tercera persona, y yo pensé, wow, eso está escrito un poquito diferente, porque en comparación a cómo estaban escritas otras obras que yo leía antes, esa tercera persona me funcionó diferente. Me pareció un poquito como que más inmersivo y me gustó también que era tercera persona limitada. Entonces tú sabías como cierta parte de cómo iba la historia y conforme se iba desarrollando tú te metías en esa historia. Y luego salió Twilight. Y luego fue como que, wow, en primera persona se puede escribir. Y empecé a leer eso y me gustó mucho. Sentí que estaba ahí dentro de la obra, dentro de la cabeza de la protagonista y me funcionó un montón. Después de eso, tuve una gran pausa en lectura en primera persona. Y otra vez me tocaron libros en tercera y yo, pues, no le daba ¿Y recuerdas importancia. cuál fue ese primer libro que leíste en primera persona? Yo creo que fue Crepúsculo, sí, se me hace. Ok. Antes de eso no me acuerdo haber leído cosas en primera persona. Y Mm. luego, después de una gran pausa de primera persona, me tocó el libro de Tracy Wolf Crave, Anhelo, y también estaba escrita en primera persona. Me costó bastante entrar. No sé si fue porque me había desacostumbrado yo de leer en primera persona. Ah, ahorita, espérate. Ah, no tengo ni idea, pero luego, después de como unas 50 páginas, ya sentí que ya estaba ahí. Y a partir de ahí ya no quería leer tercera persona, ya no me funcionaba igual. No sé por qué, como que me gusta mucho ese estilo cuando tú estás ahí adentro de la cabeza del personaje y puedes sentir la historia, porque siento que son muchas limitaciones que hay en tercera, que tú puedes narrar cómo se vive la historia. Puedes decir que se sintieron así, pero no puedes describir ese sentimiento desde el personaje, ¿no? Entonces, por eso, cuando empecé a escribir, yo empecé a escribir en primera persona porque quería hacer sentir las cosas. Pero en mi caso, escribo las escaletas en tercera persona y ya luego empiezo a detallar todo en primera. Ahorita tengo Ok. aquí la escaleta del último libro, que fueron 70 páginas de la escaleta en tercera persona. Voy por la página 23, que en primera persona se traduce a 100 páginas ya. Entonces, Muy así, bien. de tercera está como resumido, pero en primera persona ya así como que yo estoy ahí, yo le estoy viviendo y yo estoy escribiendo lo que vivo. Entonces sí me gusta más la primera persona, pero también sí hay obras en tercera que me funcionan de maravilla. Aunque siento que a veces pasar de primera a tercera y al revés cuesta un poco. Si tú llevas tiempo leyendo tercera persona únicamente y de repente te toca el libro en primera, pues te sacas de donde quizás. Y al revés también sucede. Ok. Bueno, a mí me pasó parecido. O sea, creo que de niña casi todos los libros que leí, si no es que todos estaban en tercera persona. Y creo que es algo porque finalmente era lo más común quizás en esa época, ¿no? Entonces, siento que esto de la primera persona se puso muy de moda recientemente. Ujú. Entonces, a lo mejor hace algunos años, hace 20 años, los libros más comúnmente estaban redactados en tercera persona y así era y ya. Aún así, yo disfruté muchísimo muchas lecturas porque siento que en tercera persona la diferencia la hace el narrador. Si es un buen narrador, si la voz narrativa es divertida o es ágil o es inmersiva, no te va a importar si ese libro está en tercera persona, vas a poder adentrarte muy bien dentro de la trama. Entonces, a mí en lo particular, la mayoría de los libros que yo recuerdo que leí de niña a adolescente estaban en tercera persona y aún así yo me metía dentro de la historia y los disfrutaba muchísimo. Como bien dices, yo creo que el primero que leí en primera persona fue Crepúsculo, pero siendo sincera, como no terminé de leer la saga, no recuerdo muchas cosas. O sea, hay detallitos que se me mezclan y ya no sé si eran del libro o de la película,
porque fue hace tantos años ya y estoy consciente de que no leí todo, que ya se me mezclan, pero sí recuerdo que cuando empieza el libro con esta escena de Bella diciendo que nunca sabes cómo, que ella no sabía cómo iba a morir, ¿no? Pero que esa forma le parecía bastante bien y todo, como que te sumerge inmediatamente en la historia y te hace preguntarte, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está relatando su muerte? ¿Qué pasó? Entonces enseguida entras dentro de la historia y dentro de la trama. Pero me pasó muy parecido. Yo también dejé de leer por muchos años. Creo que Crepúsculo fue de las últimas lecturas que tuve y dejé de leer por muchísimos años. Y cuando retomé a leer, retomé con Alas de Sangre. Entonces, pues era primera persona, pero además era una primera persona en presente. Ujú. Entonces, eso a mí me encantó porque me hizo sentir dentro de la trama. O sea, no solamente fue inmersivo, sino que fue con mucha acción. Sentí que yo leía una historia con mucha acción, que estaba viviendo todo lo que Violet estaba viviendo, y eso a mí en lo personal me encantó. O sea, después de que leí ese libro, había leído alguno que otro libro en este periodo de poca lectura, pero este libro en particular fue como boom, ¿no? O sea, me despertó otra vez esas ganas de seguir leyendo, de seguir conociendo historias, entonces, efectivamente, la primera persona sí noté inmediatamente que hizo una diferencia. Sí lo noté, dije, ¿por qué este libro se siente tan vivo? Eso es lo que yo sentía, que el libro estaba vivo, o sea, que la historia estaba viva. Entonces, enseguida lo noté y cuando empecé a escribir Dark Moon, fue, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir de esta forma, porque además, pues creo que va muy bien, porque también Dark Moon es una historia con mucha acción, mucho romance, mucha fantasía, entonces quería como que emular esta parte de que fuera una historia muy viva en cuestión de la acción, en cuestión de los sentimientos de la protagonista, etcétera, y por eso lo escribí de esa forma, Dark Moon. Como bien dices, yo deseo un Shadow Daddy, lo escribí en tercera, y me preguntarás, ¿por qué? Si te había gustado tanto la primera persona, ¿por qué decidiste escribirlo en tercera? Bueno, al ir yo iniciando en esto de la escritura de nuevo, porque igual tenía muchísimos años de no escribir, quise probar los dos estilos, ¿no? Yo dije, bueno, hay autores que se encuentran más en un estilo y hay autores que se encuentran más en otro estilo. Por ejemplo, vi esta parte de Sarah J. Maas en Acotar, escribe en primera persona, pero en Trono de Cristal escribe en tercera, y aún así Trono de Cristal también te hace sentir muchísimo y está en tercera persona. Entonces dije, bueno, si apenas estoy empezando a escribir, quiero explorar las dos opciones y ver cuál es la que a mí me gusta más como autora. Eh, Pasa lo mismo, por ejemplo, con Ali Hazelwood, escribió La hipótesis del amor en tercera persona, pero escribió La teoría del amor en primera persona, o Novia también en primera persona, y seguramente muchos más, me faltan muchos por leer de Ali, pero bueno, me imagino que es parte de eso, ¿no? De descubrir como autoras cuál era esa narrativa que más les gustaba. Y decidí hacer lo mismo, dije, bueno, si ya acabo de escribir una en primera persona, voy a escribir en tercera y voy a ver cuál me gusta más, cuál encuentra más mi voz como autora. Y así lo hice, escribí Yo deseo un Shadow Daddy en tercera persona. Sí me gustó, creo que para hacer mi primer libro en tercera persona estuvo bastante bien porque sí me sentí a gusto, sí me sentí cómoda, sí sentí que encontraba mi voz como narradora, o sea, todo eso sí me gustó, pero definitivamente ya regresando, viendo Dark Moon, viendo después cuando escribí la segunda parte de Yo deseo un Shadow Daddy, también escribí en primera persona y sí me di cuenta de que era más mi voz, o sea, de que sí me podía expresar mucho mejor en primera persona. Creo que cuando escribes en primera persona, mmm, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, bueno, cuando solamente vas a hacer un post, está perfecto porque no te va a ser tan difícil. Pero la que sí hay que tomar en cuenta es, si tienes que hacer varios posts, si tienes que tener diferentes puntos de vista, entonces ahí es cuando tienes que analizar si te conviene o no la primera persona. Porque la tercera persona te da la flexibilidad de hablar de cualquier personaje, sin tener que explicar si el personaje pensaba o no pensaba, simplemente de contar la historia desde diferentes personajes. Pero la primera persona, cuando vas a hablar de varios personajes, tienes que repartirla en puntos de vista, en posts. Y si lo vas a hacer, tienes que realmente comprometerte con dar una voz a cada personaje. Si las escribes todas igualitas, pues no, el lector ni se da cuenta de que pasó de un pop a otro pop. Y ahí es cuando se pierde un poquito esta fantasía de que estás en la cabeza de diferentes personajes.
Entonces, cuando escribí Yo Deseo un Shadow Daddy 2, que ya les estoy aquí dando un micro spoiler sorpresa, aquí hay varios posts. Entonces fue la prueba de fuego para mí, para saber si yo estaba hecha para escribir en primera persona o no. Y realmente sí sentí que fluía perfectamente. O sea, la voz de cada uno de los personajes que estaba yo contando en cada post salía en automático y cada una tenía su esencia, su estilo, sus diferenciadores y no tenía ni siquiera que forzarlo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, sí, lo mío es la primera persona. Sí, sí, yo confirmo que tus pops suenan auténticos, cada voz es diferente en el segundo libro, así que está genial, me encantó cómo te quedó. Y leyendo ahora en primera persona, comparando con cómo estaba en tercera me encantó, ¿no? Pero en primera persona, es que como me encanta la primera persona, siento que sí es más inmersivo. La experiencia es más inmersiva, entonces tú automáticamente entras ahí desde la primera página, ya estás en la cabeza del personaje y todo fluye así, espectacular. Um, Creo que en tu caso fue la decisión así correcta, porque como escribiste el segundo libro en primera persona y fluyó de maravilla, me encantó, yo estaba leyendo, wow, estoy emocionada, yo quiero leer más así de esto. Y entonces lees el segundo, regresas al primero y quieres ya también así tenerlo en primera persona, porque como ya estuviste en la cabeza de esos otros personajes, quieres ahora estar en la cabeza de los que salieron en el primer libro. Y te Uh -huh. quedó de maravilla y me encantó. Ay, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, a mí también me gustó mucho cómo quedó la reescritura. Repito, no porque la original no me gustara, me gustaba mucho, pero creo que conocer un poquito más de esos pensamientos medio caóticos de Hazel, de estas contradicciones internas que ella tenía, porque al final desde fuera se pueden ver, se puede percibir que existen esas contradicciones, pero no es lo mismo que verlas desde su Uh -huh. cabeza, desde sus sentimientos, desde sus emociones, y también ver a Callon, porque también hay pops de Callon, lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo, también muchas contradicciones, porque no olvidemos que un buen romance con tensión siempre tiene contradicciones. Creo que los seres humanos estamos siempre llenos de contradicciones, entonces es parte fundamental de que un personaje se sienta real y se sienta vivo, y creo que eso le añadió mucho a la historia. Y pues bueno, ¿qué te digo a ti? Si también toda la saga de Luna Escarlata está en primera persona y a mí me encanta escuchar a Hayden con sus pensamientos ahí luego medio sarcásticos y a mí me fascina eso. También el de Penumbras me encantó porque ya de por sí Logan me caía bien, pero estar dentro de su cabeza fue Gracias. reír todo el tiempo, pero también fue ternura, pero también fue mucho fuego, mucha pasión, entonces me encantó también conocer a Selena desde su cabeza. Y qué curioso cómo Hayden y Selena siendo iguales, pues son tan diferentes, ¿no? Entonces eso también fue muy padre de descubrir, porque ya teníamos el pop de Hayden desde hace mucho, pero el de Selena no, entonces ahora conocerlo también fue muy divertido y muy interesante. Muchas gracias. Pues ahora en este último libro es un caos total porque estoy narrando desde el pop de Hayden, hay pops de Lucian, o sea, son intercalados. También Ok. tengo de Logan, también hay algo de Selena y hay otro que es de Brianna porque tienen sus cosas también sucediendo. Entonces es como que, ¿qué estoy haciendo? Y estoy anotando que este capítulo, bueno, este personaje ahora está en este punto, capítulo tal. Luego, bueno, retomamos este punto de este capítulo, pero desde otro personaje que estaba haciendo en ese mismo momento. Y es como un mapa mental, así sabes, como en las películas de investigaciones, con flechitas y con todas las conexiones. Con Más o post menos y así se ve. conexiones y ramificaciones y Sí, todo. así más o menos se ve. Perfecto. Y siento que cuando empiezas a escribir un personaje, pones así, capítulo tal, pones el nombre del personaje y automáticamente estás en ese personaje. No me parece que es así como una complicación cuando ya los conoces, ya sabes cómo son, cómo hablan. Entonces tú simplemente los escribes. ¿Cómo lo narrarían? ¿Qué es lo que pensarían? Porque pues no es lo mismo que Logan no se pondría a cuestionar la vida como lo hace Hayden, ¿no? Y Selena tampoco, Selena los manda todos al demonio y ya. Sí, Pero claro. entonces también así la evolución, porque de primer libro empiezan así como con una forma de ser, luego llegan al último libro y ya evolucionan y también debe notarse esa evolución sin perder la esencia de lo que los hacía ellos desde el principio. Entonces es un reto bastante interesante, pero me encanta estar en sus cabezas y siento que yo conecto mejor con ellos así que cuando intento escribirlo en tercera persona. La escaleta me salió así súper fluida porque yo empecé a narrar, bueno, ella va ahí, hace esto, y luego escribo diálogos así como luego los pongo ya en la versión final casi casi.
Pero todas las acciones yo los resumo que, bueno, hace esto, vaya, porque yo en mi cabeza lo veo cómo sucede, pero ya a la hora de escribir, tú ves, bueno, estas son las acciones que tienen que pasar. Ahora tú entras en este personaje que hace estas acciones y piensas cómo ese personaje, cómo los vive. Y empiezas a transcribir cómo se vive, no solamente qué es lo que hace, sino cómo se viven esas acciones. Claro. Y es que además las reacciones, los comentarios, las expresiones de cada personaje no van a ser iguales. O sea, Hayden no reaccionaría igual que Selena, ¿no? Uh Aunque -huh. sean muy parecidas, sus reacciones van a ser totalmente opuestas. Lo mismo que con Hazel y con Ashley. O sea, Sí. son las mejores amigas, pero son completamente opuestas como en su forma de ser, en su forma de reaccionar ante la vida. Entonces, quizás lo que haría Hazel, Ashley no lo haría, pero en la vida y viceversa, ¿no? Entonces, es hasta divertido jugar con todo eso. Yo siento, bueno, yo me divertí muchísimo escribiendo el libro 2, porque entrar a la cabeza de cada una me sacaba una sonrisa siempre. Además, Ashley siempre me hace reír muchísimo. Así que también, si vas a empezar a escribir en intercalar los posts, yo creo que eso está maravilloso. A mí en lo particular me sirvió mucho porque como que es como dar un respiro a la historia otra vez. En el caso de Yo Deseo Shadow Daddy 2, pues eso es lo que estuve haciendo. Entonces, iba intercalando, por ejemplo, un punto de vista de Hazel que estaba en un lugar y otro de Ashley que estaba en otro lugar y luego otro de Callum que a lo mejor estaba donde mismo que Hazel, pero viviendo las cosas desde una perspectiva muy diferente a Hazel. Y esto de cierta manera iba como que dándole más ritmo a la historia y también haciéndola respirar en los momentos como de más tensión. De repente Uh -huh. había esa respiración y luego otra vez. Y creo que funciona muy bien para jugar con todo esto. Los cliffhangers que puedes conseguir también están brutales. Entonces, Sí. ya me muero por leer el último libro de la saga. Qué emoción. Todavía falta, o sea, yo ya tengo el plan, ayer me puse a escribir, bueno, tal día escribo 3 capítulos, tal día, hoy me toca escribir 4 y yo tengo el día libre y sé que los voy a sacar, voy a quedar así muerta quizás hoy, pero los voy a sacar. Pero sí tengo el plan así por días, que algunos días son 2, algunos son 3, o sea, de plano, abrir el calendario, ver qué días trabajas estos, ok, 2 capítulos cuando trabajas está bien, 4 capítulos cuando no trabajas, ni modo, tienes que Es buena escribir. estrategia. Sí, es que si no lo hago así, luego sale así como Aurin, llega aquí, mamá esto, mamá aquello, luego que ladran los perros, luego que toca, no sé, un vecino. Y siempre habrá cosas que hacer, siempre. Entonces necesito una estructura y luego ya cada capítulo tiene su pop. Ya sé desde qué ángulo voy a tomar cada capítulo, qué es lo que va a suceder. Y habrá epílogos también diferentes, de diferentes pops. Pero Ok. no Qué quiero acabar la interesante, Roy. historia, no quiero. Solamente haces que me den más ganas de ya leerlo. Había algo que quería comentar sobre la primera persona. Es que también un desafío ahí es que tú, por ejemplo, puedes ver una cosa como autora, pero tu personaje no veía esa misma acción, esa misma situación igual. Entonces, toca también así como cambiar tu forma de ver esto como autora y meterte en ese personaje y de repente empiezas a escribir como personaje y como que, wow, ¿por qué no lo había visto así? Como que algo tú descubres en el proceso mientras tú escribes desde el pop del personaje que tú como autora no lo habías visto así y siento que por eso también salen de repente revelaciones que la historia va por otro rumbo, porque tú ya empiezas a vivir como tus personajes, dejas de ser autora y simplemente lo dejas fluir. Me pasó con Penumbras porque yo tenía otra idea de la historia, pero cuando empecé así a vivir como esos personajes en los capítulos, ya vi que oh, no, es que por ahí no iba, va por otro rumbo porque ellos te llevan y siento que también tiene que ver con primera persona. Si tú estás así muy metida en esto, sí te van a llevar ahí por sus rumbos. Sí, y ellos hacen lo que quieren. O sea, a mí me Ujú. pasó con Ashley, porque al final de cuentas, Ashley, me encanta su personaje, pero es verdad que ella hace lo que quiere. O sea, ella hace lo que se le da la gana, no le pide permiso a nadie. Y definitivamente el rumbo que ella va tomando, las cosas que ella va haciendo, quizás no son cosas que yo haría, y que mientras las escribía decía, ay, Ashley, pero es Ashley. O sea, no puedo cambiar su esencia. Ella eso es lo que haría. Ella eso es justamente lo que, como reaccionaría. Entonces, te vas dando cuenta de eso y dices, bueno, no importa, aquí mi opinión no importa, no cuenta en absoluto, porque aquí la que es la protagonista, la que es la estrella en estos capítulos, pues es Ashley. Entonces, ella tiene que brillar. Claro, sí, sí. No, y ella es muy diferente a Hazel, así totalmente, porque tú puedes así quitar el nombre, si no sabes desde qué POF está,
y tomar, digamos, un fragmento donde es así una reflexión interna o algo así, y tú ya vas a saber de quién es, vas a saber si es de Hazelwood o de Ashley, porque son totalmente distintos. Me encanta cómo lo escribiste. Sí, sí, sí suenan diferente, incluso en su forma de hablar, aunque obviamente hay expresiones que son parecidas, pues, Ujú. pues eso es normal, son amigas, viven en la misma ciudad, o sea, eso es normal hasta cierto punto, pero aún así, cada una tiene como su tono diferente para Sí, expresar y para decir las cosas, para pensarlas. Entonces, pues bueno, ya me muero porque conozcan un poquito más de Ashley, porque creo que les va a encantar. sí, sí, estoy Pero te segura. quería preguntar algo. El otro día alguien me comentó que a esa persona le gusta más la tercera persona porque conserva mejor el misterio. Es decir, pues mientras estás en la cabeza de los personajes, pues no hay como que misterios a guardar. Y creo que es cierto. De hecho, por ahí se habla mucho de un libro que yo aún no he leído, pero ya me imagino por dónde va el asunto, de Metal Slinger, Ujú. que dicen que el plot twist del final no es ningún plot twist, es un engaño porque como está en primera persona, era absurdo que lo que pasa al final pasara. No sé qué sea lo que pasa, porque no lo he leído, pero viendo estas reseñas ya me imagino que simplemente es información que decidieron omitir. O sea, si el personaje principal está contando la historia desde su voz y de repente de la nada sale algo que siempre estuvo ahí en su cabeza, pero que simplemente nunca dijo, pues claro que se siente como que, o sea, esto es un fraude, es un engaño para mí como lector. Eh, entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando estás manejando una primera persona y tienes muchos secretos y misterios que ocultar para que el lector no sienta esto, Ujú. que lo engañaste, que lo engañaste en una mala manera, porque a los lectores nos gusta que nos engañen, pero en una manera que se sienta así rica, que se sienta así de no puede ser, estuvo ahí todo el tiempo y no lo vi. Pero cuando es así algo que sale de la nada, creo que a todos nos molesta, ¿no? Y dices, oye, entonces esta persona me decía eso. A mí me gusta la tercera persona porque conserva mucho más el misterio de las cosas. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Hay matices? Es que hay también terceras personas que son omniscientes, ahí es donde no hay ningún misterio, porque tú escribes, bueno, él dijo esto y pensó aquello, y luego aquel dijo aquello, respondió esto, pero hizo aquello y bla, bla, y entonces no hay ningún misterio. Pero si escribes tercera persona como si fuera seguir solamente a un personaje, digamos, tú escribes en tercera persona, pero solamente sigues a, no sé, a la vaquita, ¿no? Esa vaquita es personaje y solo escribimos historia desde el punto de vista de la vaquita, pero tenemos aquí la pistola de Capibara y Capibara también tiene sus pensamientos, pero no sabemos lo que piensa porque estamos escribiendo que vaquita fui y encontré a Capibara, ¿no? Entonces ahí es donde sí puedes meter misterio porque tú no sabes qué piensa la otra parte, pero también siento que lo puedes hacer en primera persona, porque no necesariamente tienes que No. explicar cada detalle de sus pensamientos. En la vida real tampoco sucede que tú estás aquí sentada haciendo una tarea y al mismo tiempo estás planificando un plan detallado de qué es lo que vas a hacer después. Tú puedes tener una idea, bueno, voy a revisar esto después, o sea, voy a anotar, anotas algo, ¿no? Pero no necesariamente tienes que decir, no, no pienses en este momento. Agarré la pluma y anoté que más tarde, a tal hora, voy a hacer esto, le voy a decir esto a aquel, y entonces, bla, bla, bla. O sea, tú no, no es tu forma de pensar en el momento. Tú haces como que notas breves. Entonces, el reto ahí sería seguir con esas notas breves que podrían ser pistas, pero no necesariamente tienen que ser explicación detallada de lo que va a ser el personaje o lo que piensa hacer en realidad. Y también hay otro recurso, si por ejemplo tú estás escribiendo desde diferentes posts, tú puedes cortar un capítulo en un punto donde tú quieres que se acabe, saltar a otro pop y luego retomar o no sé, adelantar el tiempo donde obviamente no sabemos qué estaba pensando exactamente el personaje principal y ahí es donde ya entras a revelar lo que sucedió o lo que estaban planificando. Por ejemplo, en Onyx Storm, lo que hizo Rebeca, que es, ay, yo la quiero asesinar a veces cuando esas 12 horas que pasó, ¿qué pasó? Nunca vimos qué pasó porque es una decisión narrativa, porque todo estaba así como sucedían esas cosas desde el punto de vista de tal personaje, y de repente, ¡pum!, desaparece todo y aparece ella ahí y ya sabemos que se casaron, pero no sabemos qué pasó exactamente, cómo sucedieron las No cosas. recuerda nada. Entonces, recursos hay, sí puedes conservar el misterio, pero hay que construir ese misterio a detalle y entonces cada detalle cuenta. Y a veces también puedes desde los primeros capítulos empezar a sembrar esos detallitos porque pues muchas veces tenemos cierta idea de que, no sé,
eventualmente voy a hacer tal cosa, pero tú no te la pasas pensando todos los días que ahorita mismo voy a planificar todo. No, nadie lo hace. Entonces, poco a poco vas así como que, ok, está, ok, aquello, pero lo pones así de manera puntual y conservas el misterio. Y lo revelas cuando llegue el tiempo. Es que yo creo que también depende de qué tipo de misterio es, ¿no? Porque Ajá. si es un misterio externo, si es un misterio externo a la protagonista, no es algo que ella está ocultando o que ella debería de saber y que lo está omitiendo de la narración o algo así, pues no tiene por qué afectar. De hecho, creo que al revés, beneficia que esté en primera persona, porque cuando se revela este misterio vas a ver la reacción interna del personaje al descubrirlo, ¿no? Incluso antes de la revelación, las sospechas también son algo muy interesante porque normalmente esas sospechas van redirigiendo a la persona hacia diferentes teorías que normalmente son para confundirnos. Como en estas películas de misterio, de thriller, así de quién es el asesino, ¿no? Siempre te van poniendo así de que primero, ay, este sí tenía motivos y como que empiezas a sospechar, pero luego, no, este también tenía motivos y además estaba muy cerca cuando fue la hora de la muerte y, ay, este se ve también muy sospechoso y así te van como que pum, 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 redirigiendo para Ujú. que te confundas y al final te sorprendas pues con el resultado y hagas tus teorías y todo. Entonces, eso es lo divertido. Creo que cuando el misterio es externo a la protagonista o al protagonista, está perfecto que sea en primera persona porque vas a tener mucho de esto para exprimirlo, para sacarle mucho jugo, las sospechas, las miradas raras, el descubrir, ir descubriendo pistas poco a poco, ¿no? Entonces ahí puede ser muy interesante. Ahora, si tu tipo de historia es una historia donde la protagonista es la que está ocultando algo importante, es la que va a sorprendernos al final, creo que sí es una decisión muy arriesgada escribirlo en primera persona, porque va a ser muy difícil que logres ocultarlo. Repito, puedes hacer que la gente se sienta engañada y no en la forma bonita, en la forma de, o sea, ¿de dónde salió esto? ¿Hay algunos recursos que puedes usar? Sí. Por ejemplo, pérdida de memoria, por ejemplo, alguna enfermedad mental. Pienso mucho en estas películas de terror psicológico o de thriller psicológico, donde al final el que estaba redactando todo, él era el malo, pero no se acordaba genuinamente porque tiene algún tipo de condición mental, ¿no? De trastorno de la personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas historias, de hecho, a mí me gustan mucho y creo que son muy interesantes. Pero sí creo que si vas a salir con algo así, tiene que estar bien justificado. No Ujú. puedes llegar y decir, ah, sí, siempre lo supe y los engañé a todos, porque pues llevas todo Sí, el sí, tiempo sí. leyendo desde la perspectiva de ese personaje, como Ujú. para que de repente te salga con que ese personaje lo que pasó fue que nunca te dijo todo, porque no quiso ella. Se siente como que, bueno, pues todo fue artificial. Yo siento que precisamente se siente como algo artificial. Muy diferente a, no sé si has visto esta película de, por ejemplo, la de Charlie Charlie, donde, bueno, no te hago spoiler, pero esa película es el claro ejemplo de descubrir algo eh, y que realmente esté bien justificado y que de repente te des cuenta de detallitos que sí te daban pistas y que no los viste, no los pudiste entender en ese momento y al final todo cobra sentido, ¿no? Ese Ujú. tipo de libros o de historias lo que te hacen es querer volver a leerlos o volver a verlos para ver dónde estaban esas pistas que omitiste. Esa es la gran Ujú. diferencia entre un buen misterio y uno malo. O sea, el que está mal construido te va a hacer sentir defraudado, se va a Sí. sentir artificial. Y el que está bien escrito te va a hacer querer regresarte y decir, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo estuvo esto? Sí es cierto, aquí está, y volver a leerlo. Entonces, hay una línea muy fina, muy delgada y muy difícil como autores para conseguir eso, pero definitivamente hay muchos recursos para que se pueda lograr, dependiendo cuál sea tu objetivo como autor. Claro, es que si, por ejemplo, no sé, estás hablando con una persona que te cae gorda y tienes que convivir con esa persona todo el tiempo, y de repente sales con que, bueno, esa persona piensa que son mejores amigos o no sé qué, y de repente te odio, como que de dónde salió. Si tú estás escribiendo eso en primera persona y no das ninguna señal absolutamente de que esta persona te cae mal, y al final sales con que siempre te odio, como que, ¿cómo? ¿En qué momento? No entiendo. Sí, porque al final la primera persona se trata de que estés dentro de la cabeza del personaje. Si lo redactaras en tercera persona y dices que esta persona siempre le sonríe, siempre le habla bien Ujú. y todo, y al final resulta ser que ella siempre la odió internamente y que esto era Ajá. solamente hipocresía o era parte de una estrategia para engañar a la persona, va a ser muy creíble, porque no estabas en sus pensamientos. Pero si estabas en los pensamientos de esta persona y la persona nunca pensó algo como odio tener que fingir, como lo odio, verla a la cara, pero aún Ujú. así pero aún así, eso sería lo normal que estés pensando cuando estás fingiendo con alguien que te cae mal, no que estés pensando, ay, sí, la amo, la adoro tanto, y luego al final digas, no es cierto, siempre la odié, como que ya no es creíble, porque Ujú. estabas en tus pensamientos. Debería de haber pensado cosas relacionadas a ello, por lo menos fugaces, por lo menos en algún momento, ¿no?
Eso es lo que yo pienso. A ver si luego nos pueden dejar ahí en comentarios qué piensan al respecto, si les gusta más la tercera persona o la primera persona. Nos encantaría leer su opinión. Sí, luego, ahorita se me vino a la mente el libro Verity de Colin Hoover. ¿Mm? Y ahí entonces hay dos primeras personas, es la protagonista que viene ahí, está describiendo así qué sucede, y luego encuentra un manuscrito que es de la escritora que está ahí también, y el manuscrito está escrito en primera persona. Y lo que tú no sabes, y te queda el misterio igual si lo que la protagonista leyó en primera persona de aquella autora fue una invención de la autora o si fue la verdad. Y te quedas como que, ¿qué acabo de leer? O sea, si fue verdad o si lo inventó o qué rollo, qué pasó, y te quedas así con ganas de sí volver a analizar así qué fue lo que perdiste ahí posiblemente, cuáles podrían ser los indicios de que lo que ella leyó fue en realidad así una ficción solamente, o no sé, yo cuando lo leí como que wow, es que yo no entiendo, tengo que regresar a repasar cosas. Y luego salieron ahí con un epílogo que también así era bastante revelador. O sea, sí, sí me pareció muy interesante ese libro en cuestión de primera persona, porque sí, son como dos historias que se entrelazan y al final tú no sabes qué onda. Es muy, muy confuso todo. Pues también me recuerda, digo, ese no lo he leído, pero me recuerda al de Rebeca Yarros, al de la última carta, no, no es la última carta. La última carta es la que me hizo llorar horrible, Sí, esa no la he espantosamente. leído porque No ya la sé que leas, no la leas, está muy llora. fea esa cosa, está muy fea. O Ok, sea, está bien escrita, sí, pero está terrible. pero te hace llorar Ujú. amargamente. No, la otra, ay, se me fue el nombre, es que siempre los confundo, porque en la portada también aparecen cartas. Está un Ah, son, el amor que dejamos atrás. ajá, sí. Ya. Ya ves que también parte de la lectura son manuscritos Ujú, y cartas, ¿no? O sea, es más bien como cartas para hacer el manuscrito. Entonces también ahí está muy padre cómo juega contigo porque al final no sabes bien ese manuscrito, cuáles fueron las situaciones en las que se escribió. No puedo decir mucho porque no quiero hacer spoiler a nadie, pero léanlo porque la verdad ese libro me fascinó. Y también está muy interesante ese plot twist que da al final. ujú. Yo sospechaba algo así, pero no tanto, o sea, no voy a hacer spoilers. Tenía mis sospechas, pero no pensaba que iba a ser exactamente así. Y en mi caso, mi ejemplar me hizo también una mala jugada porque estaba leyendo un capítulo y de repente desaparecen como, no sé, 15, 20 páginas. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? Estaba así, leyendo así en una página. Era una copia legal, o sea, no era así de esas copias chapas que puedes de repente encontrar por casualidad. Lo compré en una librería así, buena y todo el rollo. Abro el ejemplar y de Vas a repente le ir a falta un capítulo. reclamar, o sea, no es posible. Lo cortan en un capítulo y lo retoman en la mitad del otro capítulo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que me perdí? Es que así estuve, wow. Es para conservar el misterio, era Sí. intencional. Me pasó lo mismo con Drácula, también me tocó un ejemplar bien extraño que le faltaban páginas, pero ahí de plano. En lo que dejamos, el amor que dejamos atrás, creo que luego uno de los capítulos, porque eran varios que estaban así mal, me lo pusieron dos veces. Y luego en Drácula, la parte que faltaba nunca la recuperé porque simplemente no estaba, le faltaron como no sé, veintitantas páginas, creo. No manches, no, bueno, eso sí está grave. Yo sí hubiera ido a reclamar, oye, ¿cómo es posible? Pero bueno, yo la Ujú, verdad no lo sospechaba. Tenía sospechas del plot twist, tenía sospechas de diferentes situaciones que habrían podido suceder, pero lo que resultó ser al final no. No lo había yo previsto y estuvo muy interesante. O sea, cuando llegas a esa parte creo que sí te sorprendes muchísimo. Yo me ujú, sorprendí. Creo que estuvo muy bien jugado con toda la historia, y siendo en primera persona, de nuevo, siendo en primera persona. Pero aquí se alternan diferentes primeras personas y se alterna también presente y pasado. Entonces está ujú. como interesante, creo que sí es un libro que hay que ponerle atención porque al final de cuentas no es cualquier cosa estar viajando del presente al pasado y de cartas a primera persona otra vez y así. O sea, es de ponerle atención, pero sí vale mucho la pena. A mí me gusta. A mí me gusta muchísimo también. Y creo que van a hacer película, ¿no? Si no me equivoco, estaba No sé. un anuncio así, ajá. Sí, sí, sí. Apenas vi otra película de Colin Hoover, que creo que la subieron no sé si a Netflix o Prime, apenas, A pesar de ti, se llama. Yo no sabía que era
sobre un libro de ella. O sea, yo puse la película y me puse a verla con mi Ujú. esposo. Y al final dice, basada en la novela de Colleen Hoover. Y yo, wow. También está buena, te la recomiendo. No es como tal, como de mucho misterio ni nada, es más bien un drama, pero estuvo interesante, me gustó. Ujú. Sí sabía que iba a ser una adaptación. Creo que por ahí hasta tenía el libro porque yo no puedo calcular de manera sensata mis tiempos y siempre pienso que sí me va a alcanzar para leer antes de que vea la película y no, nunca lo alcanzo. Así que se acumuló ahí una serie de libros que quería leer antes de que hicieran películas y ese es ¿El de la uno de los receta sí casos. lo leíste o no? No, no lo he leído. ¿Y ya viste la película? Todavía no. Tampoco. Pero es más probable que vea película antes que lea el libro porque mi pila sí está muy larga. Ahora, en una semana tengo que leer Sentido y Sensibilidad para mi club de lectura. La cantidad de páginas que llevo leídas es cero porque yo soy Ok. de las personas extremas que empiezan a leer como faltando, no sé, 2 días antes de la reunión. Ay, no, yo no sé cómo lo haces, de verdad. No sé, también me sorprendo a veces. Ay, no. Pues bueno, me pareció súper interesante el tema de hoy. En Una cosa conclusión, se me olvidaba, que apenas a me ver, acordé. dime. ah, Eso de show, don't tell, en primera persona. Y es que en tercera persona tú puedes así describir, cuando tú escribes así que no sé, dijo y hizo tal gesto y bla, bla, pero tú cuando escribes en primera persona, me parece a veces que es demasiado poner muchas explicaciones, que no sé, sentí esto, que me atravesaron mil escalofríos y luego se me puso la piel chinita y luego, no sé, apreté los puños, todo es al mismo tiempo, porque se me hace que es demasiado. Tú cuando lo vives, pues sí puedes así poner una, no sé, expresión, pero siento que a veces es una de las cosas que puede caer un poquito pesada cuando sobreexplicas cómo reacciona el personaje en cada momento, o sea, después de cada interacción. O sea, dice una cosa a otro personaje y tú luego reaccionas. Dice otra cosa y tú otra vez tienes una reacción. Entonces, ese es un detallito a tomar en cuenta. En primera persona. Ujú, Ujú. Ok. Yo creo que esto aplica para las dos, ¿eh? Para primera o para tercera, porque al final de cuentas, el show don't tell es un recurso muy importante. He leído novelas donde todo está demasiado explicado y creo que el show don't tell es lo contrario a explicar mucho, es simplemente mostrar sin explicar. Justamente de eso se trata. Cuando tienes que explicar mucho, pierdes el show don't tell, porque al final de cuentas estás diciéndolo, no sé, como ponías el ejemplo, ¿no? Entonces un escalofrío la atravesó y luego se le puso la piel de gallina y entonces, o sea, como que está bien utilizar estas expresiones con cierta medida, pero también hay otro tipo de recursos que puedes utilizar sin tener que decir se puso triste, ¿no? Por ejemplo, ujú, cuando se explica se puso triste y entonces, no sé, una sensación de frío le recorrió todo el cuerpo y entonces se cayó en sus rodillas, o sea, como que hay una línea muy fina entre hacerlo algo que no tengas que explicar, que simplemente el lector a la hora de estarlo leyendo lo sienta igual, ¿no? ujú, Cuando se revela algo importante, algo que le llega al protagonista directamente al corazón, algo que le provoca, que le produce precisamente tristeza, no vas a decir, le dio tristeza, o si está en primera persona, no vas a decir, me dio tristeza, o me puse triste, o vas a describirlo también de acuerdo al ritmo. Por ejemplo, hay expresiones, cuando estás hablando de expresiones de tristeza, de dolor, tienes que ir como rápido, ¿no? Incluso puedes ir haciendo punto y aparte, ¿no? Eh, el frío me llenó el cuerpo, comencé a regresar en mi mente a ese momento, el rostro de mi madre se vino a mi memoria, puedes poner algún fragmento de esa conversación con la madre que te haga rememorar lo que el personaje está sintiendo y lo que le está produciendo, ¿no? No ujú. necesariamente tienes que repetir varias veces que se puso triste, que se puso a llorar, sino mostrar lo que el personaje está pensando, está sintiendo, eh, cómo lo está viviendo en ese momento. No sé si me doy a entender porque creo que es difícil de expresarlo. Justamente es algo que tienes que mostrar más que expresar, entonces es complicado, pero siento que depende mucho de eso, de que tú visualizar la escena y visualizar el mundo interno de tu padre, y eso lo puedas transmitir en las páginas.
no solamente es visualizar el exterior de lo que está sucediendo en esa escena. Ese tipo de escenas tienen que visualizar el mundo interno del personaje y transportarte a ese mundo interno del personaje para que puedas sentir junto con él justamente todas las emociones, la marea de emociones que estás sintiendo. Entonces, cuando son cosas así, de tristeza, de dolor, de angustia, normalmente recomiendan que sean como flashes, como sentimientos rápidos, ¿no? O sea, cómo te van llegando esos pensamientos, esos sentimientos, ese mar de emociones. Ujú. Son sensaciones de felicidad, de alegría, de amor, entonces sí se recomienda alargarlas un poquito más funciona un poquito diferente, pero al final es lo mismo, es como hacer que el lector pueda entrar dentro de ese personaje y vivir las emociones desde dentro de él. Me explico, no solo desde fuera, desde sonrió, desde una lágrima se le salió, sino desde dentro del personaje, cómo lo está sintiendo todo. Y Sí, eso va a aplicar igual en tercera o en primera persona. sí, solo se me hace que a veces se sobre explica, o sea, se sobremuestra más bien, porque empiezan así como que tratar de no, de evitar a toda costa expresiones tipo, no sé, preguntó sorprendido, pero a veces sucede que tú ves a una persona y tú puedes decir que estás sorprendida, no necesitas así hacer un registro, oh, sus pupilas se dilataron y luego se le abrieron más los ojos y luego no se exclamó algo, o sea, son muchas cosas. Y para acelerar ciertas partes en la trama, sí puedes poner tipo, no sé, preguntó sorprendido, pero ya si empiezas a sobre explicar así cada cosita o mostrar así cada pequeño gesto que hace cada quien, pues vas a terminar ahí con una novela de 1000 páginas que va a tener muchas explicaciones bastante repetitivas porque el rango de las emociones que tenemos que mostramos es bastante limitado, ¿no? Entonces, en la novela va a haber, no sé, 20 veces que el personaje se sorprende, entonces no vamos a describir las 20 veces que se ve sorprendido. Bueno, chicos, pues algo pasó. Creemos que Instagram tiene algo contra nosotras. No, no es cierto. Siempre hay algún detallito técnico. Entonces, bueno, Instagram nos cortó el live, ya estábamos por terminar. Justamente hablábamos de cómo los libros de antes quizás repetían mucho en cuanto a los sentimientos de los personajes y redundaban mucho pensamientos constantes una y otra vez. Eh, Probablemente actualmente se recortarían un poco este tipo de libros para mejorar el ritmo, no lo sabemos, al final de cuentas se lee diferente hoy de lo que se leía quizás hace 100 años, hace 50 años o hace incluso mucho más tiempo. Las cosas van cambiando y van evolucionando, pero bueno, el punto es que seguimos leyendo y eso es lo que cuenta. Eh, ya no se pudo conectar Yelena, no sé por qué no le está dejando Instagram aceptar la invitación. Pero bueno, hoy tuvimos una charla súper interesante sobre las diferencias entre escribir en primera persona y en tercera persona y sobre la experiencia de lectura en ambos casos, cuáles son los pros, los contras, también dependiendo de lo que tú quieres transmitir en tu historia. Entonces, este capítulo muy pronto va a estar también disponible en nuestro canal de YouTube, Entre Shadow Daddies y Vampiros, y en nuestro podcast en Spotify, Entre Shadow Daddies y Vampiros. Entonces, no olviden suscribirse y ahí van a poder escuchar el capítulo completo. La verdad, no se lo pierdan porque estuvo súper, súper interesante. Y pues bueno, nos vemos por aquí el próximo martes entre Shadow Daddies y Vampiros. Muchas gracias.